buenos días, mil bendiciones para todos ustedes en esta preciosa mañana de martes, mañana de cafecito con Dios. Yo aquí tengo mi termo de café preparado. Vamos a servirnos este delicioso café de la mañana. Dios les bendiga. Bueno, nosotros estamos desde muy tempranito en la iglesia levantada porque estamos en ayuno. Y quiero presentarles hoy un delicioso cafecito con Dios que alimentará nuestras almas. Violeta, buenos días, bendiciones. Bienvenidos a nuestro café. El cafecito pasado del día martes les hablé de perseverar. Y hoy el Señor me hablaba de permanecer. Permanecer. El Señor nos dice que debemos permanecer. Persevera, permanece. Usted vaya atando, cogiendo, cómo Dios está moviéndose, qué nos quiere decir a nuestras vidas, el por qué, ¿verdad? Y son sinónimos, son conceptos muy relacionados, el permanecer y el perseverar, muy ligados. El que persevera, permanece. Margui, buenos días, bendiciones. El que persevera, permanece. Y el que permanece es porque es perseverante. Buenos días, mi amada Lady. Clary, buenos días. Amparito, buenos días. El Señor nos está hablando de perseverar, pero hoy también quiere decirnos, además de perseverar, que permanezcamos. Perseverar implica permanecer en algo. No puede ir la una sin la otra. Usted imagínese, y les estaba hablando unos cafecitos anteriores, usted se imagina qué le hubiese pasado a José si no permanece en los principios dados por el Señor, por su papá. ¿Qué hubiera pasado con él? Tenía todos los vientos contrarios, pero decidió permanecer, decidió perseverar en los principios dados. Yese, buenos días, qué rico que se vayan sumando y nos tomemos juntas este cafecito con Dios. En medio de esos vientos contrarios, en medio de la adversidad, en medio de todo, siguió creyendo a Dios, a un Dios que no veía, pero que él sentía que era real y que estaba con él, a pesar de la adversidad. Aunque él no lo viera, aunque las situaciones se tornaran siempre oscuras, él sabía que Dios estaba con él. Mari, buenos días, un abrazo, hermana Gladys, un abrazo. Aún en la cárcel, en lo profundo, en las cavernas, quizás él no podía ver una solución, cómo iba a salir de ahí. Quizás de pronto se había resignado. Fue a parar allá por un trato injusto. En lo oscuro y en lo profundo, en lo más profundo. De ahí José brilló. Aún en esas cuevas, José brilló.
El Señor muchas veces usa las adversidades para exaltar su gloria, para glorificarse, porque no es cuestión de uno, es cuestión de Él, de su gloria. Quizás muchas veces tú y yo no logramos entender muchas cosas que nos pasan. Allí en esa cárcel, fíjense que allí en esa cárcel comenzó a interpretar sueños. Él no se amargó porque estaba en la cárcel, porque había recibido un trato injusto. Él no refunfuñó, no murmuró, no dijo ya no voy a creer más en Dios. No. Vamos a ver qué pasó. Y yo creo que se los he dicho en cafecitos anteriores, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, voy a leer Génesis 39 del 21 al 23 y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel le entregó todo en manos de José en el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El problema es cuando nuestro corazón se amarga por las adversidades. Él no se amargó. Él vio que esas cosas eran las circunstancias que le tocaba vivir en esos momentos determinados de su vida. En medio de esa oscuridad, en medio de esa injusticia, en medio de todo lo que él estaba viviendo, de las situaciones más oscuras, él decidió hacer lo correcto. Aleja, buenos días. Decidió hacer lo correcto. Así los demás hicieran lo incorrecto. Así las circunstancias fueran oscuras, fueran adversas. Yo decido hacer lo correcto. ¿Sabes? Aún en las situaciones más oscuras que podemos tener en nuestras vidas, Dios está al control. Dios está al control. No desmayes. Persevera en Cristo. No te rindas. No negocies tus principios. Permanece plantado como ese árbol del que habla Salmos capítulo 1. Sabiendo que el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo está bajo su potestad, dominio, control y su majestad. Porque todo tiene un propósito, porque a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Permanecer significa durar un largo tiempo o permanentemente. Permanecer en Cristo. No es hoy sí, mañana no. Permanecer arraigados, plantados. Permanecer. En su palabra, aunque los vientos sean contrarios, aunque yo no vea, aunque la oscuridad no me deje ver, yo permanezco plantada. ¿Sabe? Porque yo no camino por vista, yo camino por fe en lo que Él ha dicho. Perseverar significa mantenerte constante, o sea, vea que no pueden ir la una sin la otra. Mantenerse constante, insistir, proseguir. Eso significa perseverar. Permanecer firmes en mi compromiso con Dios, en mis valores, en mis principios, a pesar de la adversidad, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición.
yo persevero porque Dios me ha dicho algo. La perseverancia es un valor esencial para la vida del ser humano, para tu vida y para mi vida. Porque nos permite levantarnos cuando creemos que ya no podemos más. Nos da confianza en nosotros mismos, nos da confianza en Dios, nos ayuda a ser más fuertes, nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. El perseverante, el que logra, el que está ahí, no se da por vencido. Un día verá el objetivo cumplido. ¿Y tú qué tan perseverante eres? Permanecer es conservar mi estado de integridad con Dios, pese a todo, pese a todo. Conservar mi estado de principios y valores, no negociarlos, no contaminarme. Permanezco en mi estado natural, en mi estado sin mezclas. Permanecer es quedarse. Permanecer es soportar, es esperar. La permanencia hace que se eleve en nosotros la paciencia, creyendo en la palabra de Dios. O sea, el permanecer sin ver te hace paciente. Es morar bajo el abrigo del Altísimo. No se trata de algo que ocurre una sola vez. No, no es una sola vez. El que permanece es el que continúa hoy, continúa mañana. O sea, implica movimiento. Es algo que va en constante movimiento diariamente. ¿Tú qué tanto permaneces? Hoy sí, mañana te desanimas. Ojo con el doble ánimo. Para mí es estar conectado a la fuente, a mi fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Para mí el que permanece es porque hay una fe grande. Aunque los vientos sean contrarios, sean oscuros, aunque las tormentas sean muy altas, permanezco porque hay una palabra dada. Hay una palabra que es viva, que es eficaz, y yo permanezco en esa palabra. Quiero decirles, mis amados que me están escuchando, que el apóstol Pablo también escribió a menudo sobre la perseverancia, sobre el permanecer, sobre el perseverar y permanecer. Él exhortaba a los creyentes a no cansarse de seguir a Cristo. Él nos exhorta todavía porque sus cartas están vigentes. Y él los exhortaba en esa época a no cansarse, incluso cuando fueran perseguidos. Él había sido golpeado, apedreado, azotado, expulsado, abandonado y también puesto en la cárcel. Igual que José. Los siervos de Dios pasamos por ahí. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? En Cristo. En Cristo. A pesar de él tener miles de razones, el apóstol Pablo, para estar desanimado, sabía que su obediencia a Dios no era en vano. No era en vano. Y a veces nosotros desmayamos a la primera prueba. Hoy, por eso el Señor nos está llamando a permanecer, a perseverar. Y usted y yo, hoy en día, podemos ver la abundante cosecha que resultó de la fidelidad, de la permanencia, de la perseverancia del apóstol Pablo. El evangelio se extendió por todo el imperio romano.
La iglesia primitiva, a pesar de ser perseguida, creció más allá de una simple aldea. Fue más allá, hasta lo último de la tierra. Sus epístolas, sus cartas han cambiado vidas, unas escritas en la cárcel, unas desanimadas, otras en todas las situaciones que pudo vivir el apóstol Pablo, como las que vivimos tú y yo. Él escribió esas cartas y hoy son de bendición para mucha gente, para mucho pueblo, bendición para mí, pero también ha sido de bendición para ti. Y si tú no las has leído, yo te invito a que las leas. Yo sé que van a ser de gran bendición y van a restaurar tu alma, tu corazón. Y pensar que todas estas cartas fueron producto, fueron el fruto del sufrimiento, de la persecución, de todo lo que al apóstol Pablo le tocó vivir por causa del evangelio. El fruto de las dificultades que tuvo que soportar. Persevera, amado amigo que me estás escuchando. Yo te invito a que perseveres en Cristo, que perseveres en su palabra. Permanece en ella, permanece plantado en el reino. No te rindas. Tu vida y mi vida deben ser como las del apóstol Pablo, impactando generaciones. ¿Sabe? Porque detrás de nosotros viene otra generación a la cual tenemos que dar ejemplo de perseverancia y permanencia a pesar de la adversidad, para enseñar a esas generaciones a no desmayar, a ser fuertes, a perseverar en el reino. No te dejes engañar, amigo que me escuchas. No te dejes engañar por la mentira de Satanás, que nuestra obediencia y que nuestro sufrimiento no servirán de nada. Aquí tenemos un vivo ejemplo de ser fiel, de permanecer. Cuánto, no te estoy hablando mentira, cuánto ha cambiado las vidas a causa del sufrimiento que tuvo que padecer el apóstol Pablo. No es en vano, mi hermano. No es en vano, mi querido amigo. No. Pablo no imaginó el alcance del fruto que el Señor produciría por medio de su obediencia, por medio de su perseverancia y su permanencia, creyendo. Él no vio muchas cosas, pero creyó. Así también mantén tus ojos puestos en Jesús, en su palabra, en las cosas eternas, no en las dificultades. Esas dejémoselas al Señor y vamos a orar. Señor, haznos un pueblo fuerte, un pueblo, Señor, que pueda superar la adversidad. Señor, que podamos decir, como nos dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Señor, se ha levantado una nueva generación donde hay fácil, se me fue la palabra, fácil, todo lo quieren fácil, todo lo quieren instantáneo, todo lo quieren para allá. No les gusta sufrir porque les causa estrés, dificultades. Pero nosotras somos la generación, Señor, que tenemos que enseñar a las que vienen a perseverar y a permanecer, Señor, cimentados en tu reino, cimentados en tu palabra. Señor, que no es un día y ya y me hizo feliz. No, es la permanencia en tus caminos
los que nos van a dar la victoria, Señor. Señor, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que a pesar de la adversidad, que a pesar del sufrimiento, podamos serte fieles, Señor. Podamos seguir avanzando, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ayúdame a ser uno de ellos, Señor, a permanecer en tu palabra, a permanecer en tu reino, porque sé, Señor, que mi victoria viene. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias por enseñarnos a permanecer, a perseverar, Señor. Haznos como ese árbol plantado junto a corrientes que aunque vengan vientos, tormentas, sequías, su hoja permanece verde y firme su árbol, Señor. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, y a aquellos que lo van a ver en diferido. Ayúdalos a cultivar, Señor, esta virtud de perseverar y permanecer. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por compartir conmigo este delicioso cafecito con Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo café. Bendiciones.